Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy continuaremos con nuestra segunda clase de la cátedra Derecho Administrativo Especial. El primer módulo que vamos a desarrollar, o la primera unidad que vamos a desarrollar en esta segunda clase, corresponde a la unidad número 3, el derecho al libre ejercicio de las actividades lucrativas de los administrados. ¿Con qué finalidad? Conocer los fundamentos jurídicos para el ejercicio libre de las diversas actividades legales que pueden ser ejercidas en función del lucro por los administrados, consecuencias y limitaciones. El primer tema que vamos a tratar es el derecho económico garantizado por la Constitución. Para ello necesitamos leer el artículo 112 y 113 de la Constitución. El artículo 112 establece que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las que establezcan las demás leyes en razón del desarrollo humano, la seguridad, la sanidad, la protección del ambiente u otro interés social. El Estado debe promover la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de las riquezas, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, las empresas, el comercio, industrias, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para la planificación, racionalización y regulación de la economía, así como impulsar el desarrollo del país. El artículo 113 establece que no se permiten los monopolios. Se declara contrario a los principios fundamentales de la Constitución cualquier acto, actividad o conducta o acuerdo de los particulares que tenga por objeto establecer un monopolio que conduzca que por sus efectos reales e independientes a la voluntad de aquellos a su existencia, cualquiera que fuese la forma que adopten la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de un dominio de un particular, un conjunto de ellos o una empresa o un conjunto de empresas que adquiera o haya adquirido en un determinado mercado o de bienes o de servicios con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trata de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado debe adoptar aquellas medidas que fuesen necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición del dominio y de aquellas demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y el aseguramiento de las condiciones efectivas de la competencia. Cuando se trate de explotación de recursos naturales, propiedad de la nación o la prestación de un servicio de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por un tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de una contraprestación o contrapartida adecuada al interés público. Eso quiere decir que se le permite a esta empresa explotar de repente algún bien como el petróleo, pero siempre le da un porcentaje al Estado en beneficio de esa explotación. El artículo 114 nos establece que es ilícito económico la especulación, el acaparamiento, la usura y la cartelización, así como otros delitos conexos, y serán penados severamente de acuerdo a la ley. El artículo 115 se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene el derecho al uso, goce y disfrute de sus bienes. La propiedad debe estar sometida a contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés general. Solo por esta causa de utilidad pública o interés general es que puede ser justificada la expropiación. Sin embargo, el artículo 16 nos aclara que no se decretarán ni se ejecutarán confiscaciones de bienes, sino en los casos permitidos por la Constitución, ya sea por vía de excepción, podría ser objeto de confiscación mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, los bienes de quien se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público y los bienes provenientes de actividades comerciales, financieras o cualquier otra vinculadas con el tráfico ilícito de drogas, es decir, sustancias psicotrópicas o estupefacientes. El artículo 117 señala que todas las personas tendrán derecho a disponer de los bienes y de servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido del mismo y las características específicas del producto. De ahí que cuando tú compras de repente una leche,
establezca específicamente cuáles son los ingredientes, su composición, cuánta grasa tiene, qué vitaminas puede proporcionarte la leche. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar estos derechos y las normas de control de calidad y cantidad de los bienes y servicios, los procedimientos de la defensa del público consumidor, el resarcimiento de aquellos daños ocasionados en el caso de que contengan algún elemento químico que pueda ser perjudicial para la salud y las sanciones correspondientes por la violación a los derechos. El artículo 18 establece que se reconoce el derecho de los trabajadores, así como de la comunidad, para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperaciones, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones pueden desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley, y la ley les reconoce las especificidades de estas organizaciones, en especial las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. Hubo una época hace muchos años que se formaron muchas asociaciones civiles porque era una forma más fácil de no solo constituirse como una especie de empresa, sino también tenían muchos beneficios fiscales. El segundo tema es el régimen de protección al consumidor. Es tradición de la protección del consumidor en Venezuela que ha estado asociada al control del precio implementado por el Estado desde mediados del siglo pasado. Desde 1939 ha venido a establecerse una regulación de precios y de características, así como de establecer los delitos específicos que vienen a determinarse o tipificarse en esta área en específico del derecho. Todo ello implicó que la protección de los consumidores pasara progresivamente de ser una materia propia del derecho mercantil a ser una materia intensamente regulada por el derecho administrativo. Esta tendencia cambió en cuanto a su enfoque en el año 74, cuando se dictó la Ley de Protección al Consumidor, influenciada por el derecho español. Se trató así de la primera ley dictada en Venezuela para promover, mediante la regulación administrativa, la defensa de los consumidores. Sin embargo, la aplicación práctica de esta ley estuvo afectada por las continuas medidas económicas de excepción que fueron dictadas y que mantuvieron un amplio sistema de control de precios. Cuando estas medidas fueron levantadas a partir del año 89, se dictó una nueva ley, la Ley de Protección al Consumidor del 92, que preservó algunos principios de la Ley del 74, aun cuando su propósito era desarrollar un marco de protección al consumidor bajo unas nuevas reglas de un modelo económico basado en libertades económicas y de la libre competencia. En el 95 se reforma la ley, en parte para extender la protección al usuario, tal como quedó establecido en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Poco después fue promulgada la Constitución del 99, la cual introdujo un importante cambio en el derecho de los consumidores en Venezuela, pues elevó a rango constitucional la existencia de un régimen jurídico especial como lo es el de los consumidores y los usuarios, de acuerdo con el artículo 17 que ya nosotros lo leímos, donde dice que toda persona tendrá derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen. Bueno, esta norma constitucional recoge el principio de soberanía del consumidor, según la cual son los consumidores y usuarios quienes deben decidir qué bienes y servicios van a adquirir, lo que presupone la existencia de múltiples empresas que en condiciones de competencia efectiva ofrecen tales bienes y servicios en el mercado. Es por ello que el artículo 177 complementa el artículo 113, que recoge las bases de la libre competencia, para evitar el monopolio y todo este tema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, deben existir en los supermercados, por ejemplo, 5 tipos de salsa tomate, 5 tipos de mantequilla, 5 tipos de mayonesa, y tú como el consumidor debes escoger exactamente cuál quieres. No, yo quiero una mayonesa que sea más vegana, que no tenga aceite de girasol, sino tenga aceite de X cosa. O yo quiero una salsa tomate que no tenga azúcar, sino que sea light. ¿Ves? Entonces, tienes la oportunidad de escoger exactamente qué es lo que tú quieres y qué es lo que te beneficia más a ti en la salud.
Este marco constitucional evidencia la estrecha relación entre la libre competencia, el derecho al acceso y selección de consumidores y usuarios, y el sistema de economía social del mercado refrendado en la Constitución del 99. Así, la economía de mercado presupone la existencia de una pluralidad de oferentes que en condiciones de competencia efectiva rivalizan entre sí ofertando bienes y servicios. Ello permite que los consumidores o los usuarios libremente puedan seleccionar y acceder a bienes y servicios de su preferencia. Bajo la nueva Constitución, en el año 2004 se dicta la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la cual incorporó diversas disposiciones del derecho argentino. Sin embargo, el derecho de los consumidores comenzó a cambiar drásticamente a partir del año 2006. En ese año, el gobierno decidió modificar sus políticas económicas, las cuales pasaron a enfocarse en un entorno de construcción de un modelo de transición al socialismo. Bajo ese nuevo modelo socialista, el centro de atención no era ya la protección al consumidor y al usuario, sino que más bien se centraba en controlar a las empresas privadas, a fin de asegurar que sus actividades se orientaran a los fines de un modelo socialista, al tratar de suprimir las instituciones de la economía del mercado. Ese modelo incidió en el contenido del derecho del consumidor, en los términos que vamos a pasar a explicar. En primer lugar, de esa manera, en el 2007 fue dictada la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios. El propósito de esta ley fue ampliar el control sobre la empresa privada. En segundo lugar, aun cuando este régimen sancionador hacia la empresa coexistió con la Ley de Protección al Consumidor y del Usuario del 2004, posteriormente se optó a unificar ambos textos en la Ley para la Defensa de la Persona en el Acceso a los Bienes y Servicios del 2008. Esta ley rompió con la tradición del derecho de los consumidores que se venían otorgando en Venezuela, pues del concepto de consumidor y usuario se pasó al genérico concepto de persona. Ya no estamos hablando de que este era un consumidor o un usuario de un servicio, sino una simple persona. Con ello se enfatizó, con esta ley, solo se iba a garantizar el acceso a los bienes y servicios regulados por el Estado, excluyendo toda protección jurídica al derecho a la libre selección que veníamos observando en el desarrollo de esta normativa. Es derivación de la libre competencia y del modelo económico del mercado. En virtud de todo lo anterior, la protección al consumidor se limitó a garantizar el cumplimiento de controles derivados del modelo socialista, sin amparar el derecho a la selección o la diversidad de bienes y servicios que venían explicando las normativas anteriores. En tercer lugar, como consecuencia de la importancia que para el modelo socialista tiene el control de precios, se optó por dictar una ley especial de control de precios, esto es la Ley de Costos y Precios Justos del 2011. Esa ley coexistió con la ley del 2008, es decir, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, hasta que se dicta en el año 2014 la Ley Orgánica de Precios Justos, que modificó sensiblemente el derecho a los consumidores. En cuarto lugar está la Ley Orgánica de Precios Justos, que, como vemos, se dictó en el 2014, pero se reformó en el 2015, que mantuvo una estructura básica de la Ley de Costos y Precios Justos del 2011, pero derogó íntegramente la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, eliminando con ello el régimen especial de defensa al consumidor contenida en la ley y, como vimos, que es algo que se remonta desde el año 74. A partir del 2014, puede afirmarse que desapareció de Venezuela el derecho de los consumidores como un sistema jurídico especial. En realidad, solo 2 artículos de la Ley Orgánica de Precios Justos enuncian de forma muy ambigua y desordenada o de manera muy incompleta algunos derechos a los usuarios y a los consumidores. Esto es, en resumen, el único régimen jurídico especial vigente en Venezuela para la protección del consumidor. Ahora bien, de acuerdo a Morles Hernández,
él es un doctrinario del derecho mercantil. Este cambio responde a la fundamentación del modelo socialista implementado en Venezuela desde el 2006. De esa manera, según este modelo socialista, el intercambio de bienes y servicios no puede ser consecuencia del libre mercado, sino de una planificación central vinculada con el gobierno, basada en un control de precios y en la concentración de la oferta de bienes y servicios en empresas gestionadas por el Estado. Bajo el modelo de planificación vinculante, carece de sentido promover normas especiales que protejan al consumidor y a los usuarios de seleccionar y acceder libremente a bienes y servicios de su preferencia. Por ello, desde el 2007, el régimen jurídico de los consumidores varió significativamente de un régimen especial que está basado en defensa de derechos, es decir, de la soberanía del consumidor que veníamos mencionando, y pasó a ser un régimen centralizado de control de precios fundamentado en soberanía del planificador, es decir, el Estado. Como resultado de este cambio, el contenido tradicional del derecho al consumidor desaparece y queda tan solo dos normas aisladas e imprecisas sobre la ley de orgánica de precios justos. Se mantiene de manera dispersa regímenes especiales de defensa de los consumidores y usuarios en sectores especiales. De esta manera, leyes como del sector bancario, de seguros y telecomunicaciones, entre otros, definen ciertos derechos a los usuarios. Sin embargo, estos regímenes especiales, al carecer de un marco jurídico general, resultan insuficientes para atender de forma debida a la protección de los consumidores y usuarios, tal como lo dispone el artículo 117 de la Constitución. Otra manera otra materia que conviene especificar o reseñar en esta área es el del derecho a la competencia. Tradicionalmente en Venezuela, la defensa de la competencia y la protección a los consumidores han respondido a políticas coordinadas. Por ello, en el 92 se sancionó por primera vez la Ley para la Protección Promoción y Protección de la Libre Competencia y también, como vimos, la Ley de la Protección al Consumidor. En tal sentido, se ha concluido que en Venezuela el propósito último de la defensa de la competencia es proteger el bienestar general de los consumidores y los usuarios, pero ello no se logra regulando directamente las relaciones del consumo entre estos y los proveedores de bienes y servicios, sino definiendo reglas que vienen a promover condiciones de competencia efectiva en el mercado. El modelo socialista también ha impactado en el derecho de la competencia. De esta manera, en el 2014 se dictó la ley antimonopolio, que si bien mantiene muchos principios de la ley del 92, incorpora dentro de sus objetivos políticos la competencia a objetivos del modelo socialista basan en la idea de un orden público socialista. Ello viene a ratificar que bajo el modelo socialista no se rigen las instituciones de la economía del mercado y en consecuencia tampoco viene a promoverse la defensa al bienestar del consumidor desde el principio de la soberanía del consumidor. Ahora, en el punto 3 están las limitaciones a las actividades económicas. La limitación a la actividad aseguradora, de acuerdo a la ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora del 2016, tenemos que en su artículo 2 señala que la actividad aseguradora es toda relación u operación relativa o conexa al contrato de seguro, al de reaseguro y al contrato de administración de riesgos en los términos establecidos en las normas que regulan la materia. De igual manera, forman parte de esta actividad aseguradora la intermediación, la inspección de riesgos, el peritaje evaluador, el ajuste de pérdidas, los servicios de medicina prepagada, las fianzas, el financiamiento de primas o cuotas o el fideicomiso relacionado con materias de seguros y fondos. El artículo 3 nos dice cuáles son los sujetos que vienen a regular esta ley. En consecuencia, solo podrán realizar actividades en el área de aseguramiento en el territorio de Venezuela y con previa autorización de la Superintendencia de Actividad Aseguradora, las empresas de seguros, las asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora, las empresas de medicina prepagada, las empresas de reaseguros, las empresas financiadoras de primas o cuotas,
Las empresas administradoras de riesgos, los intermediarios de actividad aseguradora, los auditores externos, los actuarios independientes, los inspectores de riesgo, los peritos evaluadores, ajustadores de pérdidas que realicen operaciones de seguro y administración de riesgos, y las oficinas de representación o sucursales de empresas de reaseguros extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior. Se exceptúa de la presente disposición los fondos de garantía de la Administración Pública Nacional que realicen actividad aseguradora sin perjuicio de la obligación que se encuentren en mantener la cooperación, coordinación y lealtad institucional con la superintendencia. Los sujetos regulados están obligados a mantener en su denominación social o personal la especificación expresa del tipo de actividad aseguradora que va a desarrollar, y en toda su documentación y publicidad deberán indicar su carácter sin usar una abreviatura. Solo los sujetos regulados utilizarán en su denominación social o personal la palabra seguro, reaseguro o medicina prepagada o cualquier derivación, así como su equivalente en cualquier otro idioma. Cualquier otro sujeto que determine el ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, previa opinión de la superintendencia, también vendrá a ser regulado por esta materia. Ahora bien, el artículo 15 nos habla sobre la exclusividad de las operaciones. La actividad aseguradora solo podrá ser ejercida por los sujetos regulados y una vez autorizados o registrados ante la Superintendencia de Actividad Aseguradora. Las autorizaciones y los registros previos en la ley tienen un carácter personalísimo y en tal sentido son intransferibles. El segundo punto a tratar son los límites de la actividad bancaria, de acuerdo al decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario. El artículo 7 establece las actividades que requieren autorización en el sector bancario. Toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o de servicios financieros auxiliares requiere de una autorización previa de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, de acuerdo con la normativa. En consecuencia, aquellas que carezcan de esta autorización no podrán, en primer lugar, dedicarse al giro propio de instituciones bancarias y en especial de captar o recibir de forma habitual dinero de terceros, ya sean depósitos, especies, es decir, objetos, o de cualquier otra forma, de repente un bono, cosas así similares, bonos del Estado, y colocar habitualmente tales recursos en forma de créditos o de inversiones en títulos valores bajo cualquier modalidad contractual. En segundo lugar, usar en su razón social, en formularios o en general en cualquier medio, el término que induzca a pensar. Regreso. Bueno, en segundo lugar, estábamos diciendo que no pueden establecer en su razón social, en formularios o en general, en cualquier medio, términos que lo puedan relacionar con las operaciones bancarias, y finalmente no puede efectuar anuncios o publicidades que puedan sugerirle al público que pues realiza o presta este tipo de servicios. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen regularmente o habitualmente a otorgar créditos, efectuar descuentos o realizar inversiones con sus propios fondos no forman parte del sector bancario y no necesitan autorización para realizar este tipo de actividades. Dichas personas, sin embargo, no pueden cobrar intereses sobre intereses, hablando de los prestamistas que de repente establecen un monto o un porcentaje de interés muy grande en comparación a lo estipulado en la norma. Creo que son 3% anual, pero si tú te pones a ver, los prestamistas de repente ponen 20, 30, incluso 50% de intereses sobre el monto prestado, o inclusive haciendo referencia a los cuentagotas que hay en Colombia que te prestan 200.000 pesos, pero a la final no te dan 200, te dan 180 y vas pagando 2.000 pesos mensuales y terminas pagando más de lo que te prestaron a la final. Bueno, los sujetos a que se refiere el presente artículo están obligados a proporcionar datos estadísticos, estados financieros y demás información de forma periódica a la superintendencia.
Aparte de eso, ellos deben proporcionar el libre acceso a los funcionarios adscritos a la superintendencia para las revisiones de los libros, documentos, los sistemas internos, plataformas y comunicaciones, oficios, memos, cualquier escrito o documento que puedan mantenerse archivados en el organismo bancario, así como los que estén delegados a la contratación de terceros. En los casos de duda acerca de la naturaleza de una operación que se vaya a realizar, corresponde a la superintendencia decidir si estos se van a someter o no a este régimen bancario. Cuando existe una presunción de las operaciones descritas en este artículo, se realizan por personas naturales o jurídicas distintas a los bancos u otras instituciones financieras cuya naturaleza sea manifiestamente incompatible con las actividades desarrolladas y que implique un riesgo en materia de legalización de capitales y financiamiento del terrorismo. La superintendencia en estos casos, en resguardo del interés público y por decisión del superintendente, puede tomar algunas medidas como la suspensión de la publicidad, suspensión de actividades, aseguramiento de recursos obtenidos, aseguramiento de bienes, objetos y demás elementos utilizados, clausura de establecimientos, e incluso solicitar autoridades competentes, como lo es los tribunales, que se acuerden medidas cautelares como la de inmovilizar cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera, así como una prohibición de enajenar y gravar bienes de personas naturales, de personas jurídicas o de representantes legales, directores o accionistas. Igualmente, podrán solicitar a las autoridades competentes que se acuerden medidas de prohibición de salida del país, ya sea personas naturales o sus representantes legales en ser personas jurídicas. Los directivos, los accionistas, socios, bueno, cualquier persona que esté involucrada en estas actividades. Y finalmente puede adoptar cualquier otra medida que estime necesaria y conveniente con el propósito de evitar las actividades descritas. Con esto culminamos el tema 3 y pasamos a la unidad 4, que es el régimen jurídico del administrado en la propiedad. Vamos a empezar hablando sobre qué es la propiedad privada. Bueno, el concepto de propiedad privada, el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos indica que toda persona tiene el derecho a una propiedad individual y colectivamente, y nadie debe ser privado arbitrariamente de su propiedad, lo cual es ratificado con el encabezado del artículo 115 de la Constitución, que nos dice: toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute, así como disponer de sus bienes, en concordancia a lo establecido en el artículo 545 del Código Civil, que señala: la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por ley. Por consiguiente, la propiedad privada es comprendida como aquel derecho humano que tiene toda persona sobre una cosa o bien que forme parte de un patrimonio, los cuales no pueden ser afectados por un acto del Estado, sino mediante un procedimiento previo que puede ser debidamente o tiene que ser debidamente justificado y mediante una oportuna y justa indemnización, hablando ya de la expropiación. Aunque esté sujeto a los límites que establezca la ley, los mismos no pueden vaciar de contenido ese derecho o hacer imposible su ejercicio. Los bienes, por su parte, pueden ser definidos como todas aquellas cosas materiales o inmateriales apropiables, así como todo derecho que puede formar parte del patrimonio de una persona. Esto comprende tanto los muebles como los inmuebles, los elementos corporales e incorporales o cualquier objeto inmaterial susceptible de valor. Como de repente estamos hablando los bonos del Estado. El bono del Estado viene a ser un bien mueble incorporal. Sobre sus restricciones constitucionales y legales o las limitaciones en razón del interés fiscal. Bueno, el artículo 21 a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos nos establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y la ley puede subordinar este uso y goce a un interés social.
Por ello, ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago o indemnización justo por razón de una utilidad pública o interés social. El artículo 115 de la Constitución señala que la propiedad estará sometida a las contribuciones y restricciones, así como obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social. Y solo por estas causas es que mediante una sentencia firme y un pago oportuno se puede hacer una expropiación. Ahora bien, la derogada ley para la defensa de las personas en el acceso de bienes y servicios, en su artículo 6, nos aclaraban: se declaran, por tanto, son de utilidad pública e interés social todos aquellos bienes que sean necesarios para el desarrollo de actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios. En el Ejecutivo Nacional podría iniciar una expropiación de bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación de la ley sin que medie para ello una declaratoria de utilidad pública o interés social por parte de la Asamblea Nacional. Igualmente, el Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento de expropiación cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos de acuerdo al artículo 114 en los artículos 16 y 53 y cualquier otro supuesto de ilícitos administrativos previstos en la ley. Por ejemplo, lo que hablábamos en la Constitución de que de repente este bien fue obtenido a través de la venta de estupefacientes. Ellos lo pueden expropiar por un tema de ilicitud. En todo caso, el Estado puede adoptar las medidas de ocupación, operatividad temporal o incluso de incautación mientras dure el procedimiento de expropiación, lo cual se materializa mediante la posesión inmediata y puesta en operatividad, administración y aprovechamiento de aquellos establecimientos locales, bienes e instalaciones, ya sea un transporte, una distribuidora o servicios por parte del órgano o ente competente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Estado va a seguir manteniendo la operatividad de esta empresa o de esta bien mientras dure todo este litigio a nivel de los tribunales, para garantizar pues, que los usuarios puedan acceder a los bienes y servicios. La Sala Político Administrativo, en decisión número 81, en la sentencia número 81 de fecha 6 de febrero del 2013, aclara que actualmente existe una declaración de utilidad pública e interés social previa y general a todos los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades que ya veníamos hablando: producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización. Esta norma esa normativa comprende todo tipo de bienes y no solo los de primera necesidad, como lo sostienen los apoderados judiciales de los accionantes en este caso. Al invocar la exposición de motivos de la mencionada ley para la defensa de personas al acceso de bienes y servicios, pues el artículo 1 de la normativa dice que la ley tiene por objeto la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades, de manera que su regulación pareciera no restringirse solamente en bienes de primera necesidad, sino ya viene a englobar más todos los procesos económicos que pueda sufrir una empresa. Ya la clase creo que terminó, pero no sé si ya la clase terminó. Voy a hablar con el profesor Georgie a ver si nos puede dar una hora más para poder ahondar más en el tema de la expropiación, sino eso. Ya, mira, los distintos tipos de propiedad, el intelectual y cómo se extingue la propiedad. Entonces vamos a hablar de la expropiación, la propiedad intelectual y cómo finaliza o culmina el tema de la propiedad. La expropiación por causa de utilidad pública o social, bueno, tenemos la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social del 2002, en la cual nos determina exactamente qué es la expropiación. Su artículo 2 señala que la expropiación es una institución del derecho público mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o interés social, con la finalidad de obtener una transferencia forzosa del derecho a la propiedad o algún otro derecho de un particular a su patrimonio mediante una sentencia firme y un pago oportuno.
Existe un conjunto de requisitos propios de la expropiación, los cuales están establecidos en el artículo 7. Dice que solamente podrá llevarse a efecto de expropiación de bienes cualquier naturaleza mediante el cumplimiento de unos requisitos. Primero, una disposición formal que declare utilidad pública. Segundo, declaración de que su ejecución sea indispensable y la transferencia sea total o parcial de la propiedad. Tercero, que el justiprecio del bien objeto de la expropiación, es decir, que tenga un precio justo. Asimismo, en cuarto lugar, debe haber un pago oportuno por parte del Estado a esta persona como forma de indemnización. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que se declare utilidad pública? El artículo 13 señala que la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada por parte del Ejecutivo declarará que una obra, por ejemplo, es utilidad pública siempre que en todo o en parte haya una ejecución de fondos por parte nacional, es decir, existe una partida establecida para esa obra o se le considere de utilidad nacional. De igual modo, procederán los consejos legislativos de los estados cuando se traten de obras que le correspondan a la administración de estos. Por ejemplo, la construcción o el arreglo de algún puente, alguna vía pública. En los municipios, la declaración de utilidad pública o social es siempre atribuible respecto al Consejo Municipal. El Ejecutivo Nacional queda facultado para decretar de utilidad pública posesión de terrenos e incluso construcciones que consideres esenciales para la seguridad o la defensa de la nación. Ahora bien, ¿qué se exceptúa en todo esto de la declaratoria de utilidad pública? De acuerdo al artículo 14, se exceptúa de las formalidades de declaratoria previa de utilidad pública, construcciones de ferrocarriles, el metro, autopistas, sistemas de transporte subterráneos o superficiales, los caminos, edificaciones educativas o deportivas, las urbanizaciones que sean obreras, los cuarteles, los hospitales, los cementerios, aeropuertos, helipuertos o todo aquel terreno que sea utilizado como para las instituciones de enseñanza agrícolas y cuales. Las construcciones o ensanches de estaciones inalámbricas o conductores telegráficos, bueno, en aquella época, así como los sitios para el establecimiento de postes de luz, torres y demás accesorios de líneas conductoras de energía eléctrica. Así también se pueden señalar los acueductos, los canales, los puertos, los sistemas de irrigación y conservación de bosques, aguas y cualquier otro relevante saneamiento. Se exceptúa igualmente la declaración previa de utilidad pública, obras comprendidas en los planes reguladores de los estados, ya sea planes de acondicionamiento, modernización de las ciudades o agrupaciones urbanas, siempre que se elaboren y se aprueben previamente por las autoridades competentes. Asimismo, habla también de que existen expropiaciones adicionales con fines ornamentales, es decir, para una estética de la ciudad, de las calles y las carreras. El artículo 15 nos habla de que la autoridad cuya jurisdicción corresponda a esta obra, es decir, ya sea el municipio o el Estado, cuando se trata exclusivamente de la apertura o ensanches de calles, cuando vemos de repente que la calle quedó muy angosta y empiezan a regular la construcción de las casas porque tienen que correrse un poco más en vista de que están muy encima de las calles, las avenidas, las plazas, jardines podrán autorizar en el mismo un decreto de expropiación. Entonces le quitan hasta unos 60 metros de la propiedad de las personas para poder aperturar todas estas calles y avenidas. Ya sea también incluso los jardines, piezas y demás indispensables para la obra. En las áreas de faja circundante se contrae el artículo que se destina a formar base de la economía y lo ornamental en las respectivas obras. Por eso de repente se ve que, no sé si tú has visto, que existen calles que son muy angostas y apenas pasan carros o dejan espacio solo para que camine una persona y nadie más puede transitar ahí. En esos casos, el Estado lo que puede hacer es eso, expropiar un poco para ir abriendo espacio de manera que se adapte a la realidad social que se está viendo en el país. De repente, hace unos 40 años, necesitábamos un camino para que todos pasáramos porque no había carros. Pero ahorita que hay tantos carros, de repente hay que ir ampliando las avenidas, por ejemplo, para evitar el congestionamiento. El proceso de expropiación. Bueno, existe un arreglo amigable, eso se encuentra a partir del artículo 22. El ente expropiante, municipio, estado o nación, una vez que publica su decreto de expropiación, procede a iniciar un trámite de adquisición por vía amigable. Envía los peritos calculan el precio,
las personas van a juicio y deciden si aceptan o no aceptan este precio que les están indicando. Bueno, si no aceptan, entonces empieza ya un proceso de como una especie de ejecución forzosa. Entonces, ya simplemente el órgano determina que efectivamente en vista de la utilidad pública pues va a ser despojado y ese es el precio que se le va a pagar. Podemos hablar ya de los tipos de propiedad. Existe la propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual en Venezuela juega un papel fundamental en la protección de los derechos de la propiedad y aparte de promover las innovaciones y las creatividades en el país, este tipo de activos intangibles vienen a representar creaciones que tienen impacto directo en el desarrollo económico y social del país, por lo que es deber del Estado y otros actores proteger mediante políticas públicas estas creaciones y garantizar a los propietarios la seguridad jurídica necesaria para conservar su patrimonio, que es el conocimiento. Sin embargo, la propiedad industrial tiene un tema de usurpación de marcas aquí en Venezuela. Uno de los delitos más comunes en el ámbito de la propiedad industrial es la infracción a las marcas, que constituye la usurpación total de la imagen o un concepto del activo. Y si bien no existe un artículo específico que determine el delito, se interpreta por el artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial, que serán penalizadas todas aquellas personas que invoquen o usen una marca sin tener un certificado de registro que le corresponde. Un caso de esto puede ser en Caracas, hace un año o dos, se abrió una tienda de Starbucks. La Starbucks es una marca registrada en Estados Unidos de venta de café y alguien tomó el nombre utilizando la imagen que se tiene a nivel mundial del Starbucks y puso su tienda de café, pero no tenía nada que ver con el Starbucks de Estados Unidos. Ahora, también existen los delitos de infracción de patentes. Otro delito contemplado por la Ley de Propiedad Industrial es la infracción de las patentes, tipificado en el artículo 98, donde todo aquel que atente contra los derechos del legítimo titular de la patente mediante fabricación, ejecución, transmisión con fines industriales y de lucro de una patente sin consentimiento del titular debe ser penalizado. Por ejemplo, hasta hace como unos 5 o 6 años, Winnie Pooh tenía la patente Disney y nadie podía producir objetos que estuviesen relacionados con Winnie Pooh. Pero ¿qué pasa también? Las patentes tienen una duración específica. Hay patentes de 30 años, 50 años, 60 años. Y una vez esta finaliza, el muñeco, como lo es Winnie Pooh, pasa a ser de dominio público. Y por lo tanto, todas las personas pueden empezar a imprimir Winnie Pooh en las camisas, en los bolsos. Y por eso salió la película Winnie Pooh. Esta de terror que, no sé, Winnie Pooh, miel, sangre y miel, una cosa así. Pero pues por lo mismo, ya terminó la patente. Otra patente que terminó es la de Peter Pan, por ahí también salió el terror de nunca jamás, algo así. Pero es eso, finaliza el uso exclusivo de un nombre o de un objeto, en este caso el muñeco animado, y todos empiezan a utilizarlo, porque es de acceso público. El tercer es el delito de infracción a los diseños industriales. La ley también protege los diseños industriales, ya sea en la utilización o fabricación de modelos y dibujos registrados por otro titular, debido a que esta es una copia dolosa y fraudulenta del objeto de patente y debe ser penalizado. Esto incluye fabricación, distribución o comercialización de productos que infrinjan un diseño registrado. Por consiguiente, los titulares de los diseños industriales pueden ejercer pues, acciones para proteger sus derechos. Aquí ya habla de repente de que, por ejemplo, alguien tiene patentado el colador de café y resulta que hay otra persona que también hace el colador de café. Pero yo al ver registrado que yo soy el creador del colador de café, entonces todos los demás o me pagan a mí una remuneración por hacer más coladores de café o pueden ser sancionados por hacer eso. Eso es lo que quiere decir cuando dice que ya sea desde la fabricación, distribución o comercialización. Los delitos de uso indebido de nombres comerciales. Uno de los delitos más comunes, esto por lo general es el establecimiento de una sucursal sin autorización del titular del nombre comercial, por ejemplo los de Starbucks. También en el caso de Burger King, tengo entendido que Burger King, la empresa se retiró de Venezuela, pero existen establecimientos que aún se manejan con el nombre de Burger King y siguen en la producción de los productos. Entonces, estas personas que siguen bajo el nombre de Burger King, por ejemplo, pues están atentando contra la propiedad intelectual e industrial
del creador de Burger King y pueden ser objeto de demanda. El otro delito es el de falsificación, que si bien no está contemplado en un concepto específico, está estipulado en el artículo 102, donde se establece que aquellos que tengan una marca para determinada clase de producto y la apliquen como una marca registrada de una clase diferente, incurrirán en una multa. Yo no puedo hacer jugos saborizados y usar la misma marca de repente para detergentes de ropa. O yo estoy haciendo jugos saborizados o estoy haciendo detergentes de ropa, pero no puedo utilizar lo mismo para las dos cosas. Ahora, tenemos que hablar sobre la propiedad intelectual. Ya pasamos de la industrial a la intelectual. La intelectual es un área del derecho que se encarga de protección de bienes intangibles de igual modo, pero que otorga derechos exclusivos sobre bienes inmateriales y lo conforma el derecho de autor y la propiedad industrial en el sentido de marcas y patentes. ¿Cuál es su importancia? Bueno, la propiedad industrial o la propiedad intelectual es una herramienta de competitividad y desarrollo. Todo empresario o cualquier individuo necesita innovar de tal manera de mantener la preferencia del consumidor en el mercado. La propiedad intelectual es como una garantía de un derecho exclusivo que permite que yo solo pueda usar el bien que pueda generarse a través de mi innovación y además excluir a que otros lo usen. Por ejemplo, yo hace poco vi que una muchacha en Estados Unidos creó un nuevo gancho para sostener la ropa. Ya no es el gancho tradicional que viene recto, sino el gancho se pliega. Entonces, esa es una innovación propia de la mente de esta persona. Y ella está vendiendo sus ganchos plegables. Ok, ¿esto tiene un tiempo definido? Bueno, depende del objeto de protección. En el caso del derecho de autor son 60 años después de la muerte del autor. En el caso venezolano, luego pasa al dominio público. En el caso de una patente de innovación, son 10 años a partir de la concesión de la patente. Cuando se trata de marcas, igual, 10 años. ¿Cuál es la situación de la propiedad intelectual en Venezuela? Bueno, aquí hay un retroceso total porque desde el año 2002 en adelante se politizó el sistema de protección intelectual cuando fue acuñado un tema que ha sido muy perjudicial que se llama la apropiación social del conocimiento. Cuando renunciamos a la CAN en 2008 se dejó de aplicar la normativa que cubría la mayoría de los aspectos relacionados con la propiedad industrial y retrocedimos a la ley del 55 que excluye la patentabilidad de medicamentos, bebidas, alimentos y demás productos. Para culminar la clase tenemos la extinción del derecho a la propiedad. La extinción del derecho a la propiedad son los modos de perder la propiedad de un bien, ya sea hechos, actos o negocios jurídicos que tienen efectos. Es decir, es una cesación de la titularidad. ¿Cómo puede ser esta cesación? Puede ser absoluta y relativa. Absoluta suele estar relacionada con un objeto y no con la persona que lo ostenta. Y su principal rasgo distintivo es que la extinción del derecho se verifica para todos y no solamente para el actual titular. Entre los supuestos de pérdida absoluta, la doctrina suele incluir la destrucción del bien, ya no existe la cosa física. Algunos también han determinado que existe la destrucción jurídica en virtud de que el bien ha quedado fuera del comercio. Por ejemplo, la espada de Simón Bolívar no se puede vender, entonces es una destrucción jurídica porque no entra en el comercio. Con respecto al primer ejemplo dado por la doctrina, es decir, la destrucción material, no vemos una objeción, pero respecto al segundo consideramos que resulta como cuestionable su inclusión entre los casos de extinción absoluta de la propiedad. Las cosas que quedan fuera del comercio son las que pasan a ser bienes del dominio público y con lo cual queda fuera de la esfera patrimonial privada por ser inalienable uno de sus rasgos esenciales, por ser, por ejemplo, un bien nacional. Ahora, la extinción relativa comprende todos aquellos casos en que en el derecho se extingue para el actual titular. Queda claro que la propiedad se pierde para una persona, pero es adquirida por otra y subsiste el objeto, operando entonces una sustitución de titularidad. Podría sostenerse como regla general que cada vez que se opere un modo de adquirir la propiedad, estamos simultáneamente ante una hipótesis de pérdida de este derecho, con la única excepción de la apropiación de la cosa que antes no pertenecía a nadie, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de una ocupación, como modalidad originaria de adquirir la propiedad. Ejemplos de pérdidas relativas serían los actos de enajenación,
ventas, permutas, donaciones y en general cualquier acto o negocio jurídico, ya sea de título gratuito o oneroso. Ahora, estas pérdidas también pueden ser voluntarias o involuntarias. Voluntarias, como indica su nombre, es cuando hay un consentimiento por parte del titular, como en el caso de una venta o una permuta. Involuntarios son todos aquellos que la modificación de la titularidad se produce sin el consentimiento del titular. Esto es como una expropiación. Ahora, también puede darse una pérdida entre vivos o mortis causa. Entre vivos, recordando pues que son los actos que se realizan entre personas, ya sea la donación, una venta, o mortis causa porque el titular del bien ha fallecido y este bien pasa a sucesión. Con esto ya culminamos la clase número 2 de la Cátedra de Derecho Administrativo.